Estimados alumnos, les doy un cordial saludo y bienvenidos nuevamente al taller de literatura. La clase de hoy es para profundizar y acompañarlos en la elaboración de sus ensayos sobre la novela Onívola de Miguel de Unamuno llamada Niebla. La idea de esta clase es ir viendo distintos temas que ustedes pudiesen abordar, ¿cierto?, en la elaboración de sus ensayos, ¿ya? Para ello voy a apoyar, ¿cierto?, las indicaciones a través del PPT adjunto, ya que la idea es que ustedes vayan revisando a lo largo de estas semanas mientras van elaborando, ¿cierto?, y desarrollando el proceso de redacción de un ensayo, ¿ya? La idea es que finalmente ustedes puedan escoger algunos de los temas que acá tratemos. Bueno, dentro de todo recordar que estamos viendo en la unidad 1, que es construir trayectorias de lectura, cuyos objetivos principales son producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas, ¿ya? Por ello es que la elaboración de ensayo es fundamental, ¿cierto?, para el desarrollo de su proceso de escritura. Por otra parte, ese era el objetivo 1. El objetivo OA5 es construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de selección de obras y compartiendo dichas trayectorias con sus pares. Y eso lo vamos a hacer a través, obviamente, de la lectura de Niebla que ustedes ya hicieron, ¿verdad?, y de la cual vamos a trabajar. Respecto a el índice que vamos a revisar hoy de los diversos temas que pueden servirle a ustedes son contexto de producción de la novela, generación literaria del 98, movimiento literario, el existencialismo, biografía del autor, concepto de Niebla, reseña de la obra, tema central, narrador, personajes principales, personajes secundarios, técnicas literarias tales como el diálogo, el monólogo y ruptura con la ficción, y finalmente preguntas de reflexión. Respecto al primer tema, que es el contexto de producción, debemos comentar que en general Unamuno, como sabemos, es un escritor español, por lo tanto es importante la situación que estaba viviendo política y socialmente España en aquel periodo, que finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya cabe destacar que dentro de los conflictos que ¿cierto?, había muchos declives, ¿verdad?, descensos a nivel cultural, ¿verdad?, y social en esta época en relación a España con el resto de los países europeos, ¿cierto? Por lo tanto había un desconcierto en su sociedad y un sentimiento de vacío y carencia histórica, o sea que sentían que no estaban bien encaminados hacia donde iban como sociedad, ya que lo cual se va a relacionar mucho y directamente con el existencialismo. Por otra parte, ¿cierto?, ¿cuál era el objetivo en este caso de lo que está sucediendo en España? Era, como les mencionaba, lograr avanzar y potenciar su desarrollo científico, tecnológico, cultural, y por otro lado, ¿cierto?, ya que había muchos problemas de conflictos sociales, era que desarrollaba un concepto de patriotismo, ya que se sintieran identificados como miembros de una sociedad española, ¿ya? Y obviamente también lograr finalmente el crecimiento social, ¿ya? Algunas características importantes y los caminos que se buscaba seguir en este periodo era una reforma agraria que fuera efectiva y que el pueblo fuera instruido, es decir, a los mismos problemas actuales, también ya obviamente estaban en esa época, era que lograr una mayor educación y mejor educación en la población, obviamente que fuera mucho más letrada, ya que obviamente en esa época no era tan letrada la población como es en la actualidad. Y obviamente en la búsqueda de esta recuperación se creyó que la cultura era el único método por el cual la nación entera podía progresar, ¿ya? Y obviamente con esto con un afán de carácter positivista. Eso a rasgos general. Antecedentes de una generación. Todo esto, estas problemáticas conllevan al surgimiento de una nueva generación literaria, la que se va a llamar Generación del 98, ¿ya? Y que es un grupo de intelectuales, de escritores españoles que tienen una nueva propuesta de institución a la que hicieron un uso del discurso literario. Este discurso literario, a través de novelas, de ensayos, de crítica, de poesía,
y obras de teatro inclusive, ya va a agrupar esta diversidad de intelectuales de la época para formar esta generación, ya que va a buscar lo civilizado, lo moderno, ¿ya? Y finalmente tenemos personajes que representan a esta generación como Antonio Machado dentro de la poesía, José Martínez Ruiz, Azorín en la novela, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Ramón del Valle Inclán en poesía nuevamente y teatro, si mal no recuerdo, y Miguel de Unamuno, que es nuestro autor, ¿cierto?, de Niebla y otras obras. Características de la generación del 98. Romper con los moldes clásicos y literarios, creando nuevas formas, nueva estructura, ¿ya? Y ahí viene el concepto de esta novela que es Nívola, ¿cierto?, que es distinto a la novela propiamente tal, que vamos a ver más adelante, ¿ya? También tenemos en el teatro que hay obras de carácter expresionista con Valle Inclán, por ejemplo, dramas filosóficos que también los hace Unamuno. Van a rechazar seguir esta estética de simplemente imitar la realidad y van a elaborar una reflexión mucho más detallada, ¿cierto? Y de carácter mucho más profundo en la escritura, en la sintaxis. Cuarta característica de esta generación, las corrientes filosóficas que van a estar presentes. Por eso es que pertenece al existencialismo, ya que el existencialismo deviene de una cultura y de una tradición filosófica, ya que se desprende del irracionalismo y de Friedrich Nietzsche y de Kierkegaard, ¿cierto? Que ambas corrientes las toma Unamuno y al conocer esta filosofía se puede entender mucho mejor. El pesimismo también, el pesimismo que lo vamos a ver a lo largo de toda la novela Nívola, ¿cierto? De cuestionarse constantemente, de no creer en esta superación del personaje, sino de un constante sufrimiento por las adversidades de la vida o las vicisitudes de la vida, ¿ya? El carácter subjetivo de las obras, por lo mismo, ¿cierto?, es que hay mayor representación del pensamiento, de la subjetividad a través de los monólogos. Ya, ahora sí pasemos al existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que llega también a la literatura, ¿ya? Hay un cambio obviamente de la tradición literaria española anterior, que era el realismo y el naturalismo, que exacerbaban la realidad y se centraban principalmente en esta. Acá se busca ir más al mundo interior en el caso del existencialismo. Ya no están tan interesados por captar tanto lo que describe o el ambiente contextual de los personajes, sino en su mundo interior, la búsqueda de esa verdad interior. O sea, ¿quién nos ha preguntado muchas veces hacia dónde voy, de dónde vengo? Preguntas comunes, ¿verdad?, dentro del ámbito de la filosofía. Bueno, esas preguntas las buscaba el existencialismo. ¿Cuáles son las principales características del existencialismo? Concepción pesimista de la vida y del ser humano, como habíamos comentado, ¿cierto? Primacía de la subjetividad o de las opiniones frente a la objetividad. Influencia en el mundo del arte, ya, o sea, el arte acá es primordial. La existencia humana, o sea, el centro, el núcleo es el ser humano como persona, ya, y en este caso como personaje. El individualismo, o sea, ya no va a ser tanto un afán colectivo, sino de desarrollo individual, personal. La emoción, la exaltación de las emociones, el cuestionamiento de la existencia de Dios, que es una de las doctrinas, ¿cierto?, que promulgaba Miguel de Unamuno. Respecto al autor, Miguel de Unamuno, ¿cierto?, nació en Bilbao, España, el 29 de septiembre de 1864. Fue escritor, poeta, filósofo y uno de los principales exponentes, como bien veíamos, ¿cierto?, de la generación del 98. ¿Ya? Cuando era muy niño, ¿cierto?, él vivió diversas experiencias que lo hacen definir su carácter más reflexivo y crítico, ¿ya? Y esto se ve también en obras como Recuerdos de niñez y de Mocedad y paz de guerra. Ahora el tema central, el concepto de nívola. El término nívola es usado por primera vez, y eso ustedes lo pueden ver en el libro porque aparece como prólogo de Víctor Gotti, personajes creados cierto, dentro de esta ficción nivolesca. ¿Qué señala? Aparte de que este señor Unamuno saca a relucir este libro, sea novela o nívola, y conste que esto de la nívola es invención mía, y después el mismo prologuista afirma que Niebla pertenece a esa forma, cuando dice: yo no puedo prever ni la acogida que esta nívola obtendrá de parte del público que lea a Don Miguel, por referirse a Don Miguel de Unamuno. O sea, ahí ya se nombra por primera vez este concepto de nívola, que obviamente crea Unamuno para referirse a su novela y que se refiere a lo que señalo a continuación. Y que obviamente dice
que lo siguiente: mis personajes irán haciendo según obren y hablen, o es decir, según su acción. O sea, no que hay una predefinición los personajes están predefinidos desde antes, sino que más bien, cierto, van a definirse a la medida que vayan actuando, que vayan avanzando, progresando en la obra. Su carácter se irá formando poco a poco, y a las veces su carácter será el de no tenerlo, o sea, que no va a tener un carácter de antemano, sino muchas veces simplemente se desarrolla a lo largo de esta obra. Lo que hay es diálogo, pero ese diálogo muchas veces se traduce en un monólogo, como apreciamos como técnica principal, sobre todo lo que hace nuestro protagonista, ¿cierto?, Augusto Pérez. Aunque no digan nada. Aunque por supuesto todo lo que digan mis personajes lo digo yo, dice, ¿cierto?, el supuesto autor, que era Víctor Gotti. Reseña de la obra para que tengamos un panorama general. Niebla, como sabemos entonces, es una de las obras cumbres de la generación del 98, una de las más representativas, por eso la estudiamos. Esta obra de Miguel de Unamuno se ha convertido en un ejemplo paradigmático del existencialismo del siglo XX. Comprender que estábamos todos en una época de las primeras guerras mundiales o de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto había mucho cuestionamiento sobre la vida, qué iba a pasar mañana, si es que habría un mañana. Unamuno nos narra Niebla, una historia, creando un nuevo género narrativo que es la nívola, ¿cierto? Y obviamente acá tenemos sucesos particulares que van a definir esta nívola, como el encuentro del personaje con su creador hacia el final de la obra, o el monólogo del mismo perro también, ¿cierto?, de Orfeo, que también cobra un carácter interesante dentro de los análisis de la obra. Recordar que cualquiera de estos elementos ustedes pueden usarlos para la elaboración de sus ensayos, esa es la idea. Desde el propio título, Niebla, Unamuno expresa con meridiana claridad el fin novelesco, de dibujar lo visible y materializar en cambio lo impalpable, es decir, los pensamientos, el mundo interior, o sea, salir de la objetividad del naturalismo y el realismo antecesor. La aventura amorosa de un hombre es el tema central, ¿cierto? Ya obviamente que nuestro protagonista Augusto Pérez siente por Eugenia Domingo del Arco, ¿ya? Y su devoción frente a esta dama, junto con el encuentro de este hombre con un perro que pasa a ser su compañero fiel y confidente, que es Orfeo. El tema central entonces son los temas filosóficos, existenciales, ¿ya? Entre ellos están, y esto lo pueden tomar como tema para su ensayo, la naturaleza de la existencia humana, entre la ficción o el sueño, la realidad, que puede ser más o menos perceptible, la influencia de los sentimientos, que son inexplicables o ingobernables, el destino de las personas, y finalmente la angustia de la muerte como fin último de la vida. O sea, todos estos temas son muy interesantes para abordar. Respecto al narrador, la historia la cuenta un narrador en tercera persona, es decir, obviamente que va a tener un carácter objetivo, entre comillas, ¿cierto?, sobre su descripción novelesca. Es relativamente omnisciente porque prácticamente conoce todo, salvo cuando le cede la palabra a sus personajes, como el caso de Augusto Pérez. Pérez es obviamente el protagonista, y ahí da sus monólogos y se explaya, reflexiona constantemente, ¿cierto?, sobre la vida, sobre sí mismo, sobre sus pensamientos. Son soliloquios en realidad, ¿cierto? Es un fluir de la conciencia de este protagonista. También es importante que Víctor Gotti también aparece como narrador, y hasta el mismo Unamuno aparece como narrador. Así que es importante destacarlo. Respecto a sus personajes, tenemos personajes principales y secundarios. Principales, como bien sabemos, Augusto Pérez, que es el protagonista de la novela, y antagonista si lo vemos porque él es el que está en conflicto consigo mismo, o sea, es protagonista y antagonista a la vez, ya, porque es un mundo interior el que estamos observando en este caso. Él, como en general, es un joven, ¿cierto?, que desea vivir y no se atreve. Hay muchas cosas que lo limitan, ya, piensa mucho en su vida, en su existencia, que es alterada, ¿cierto?, por la aparición de Eugenia, ¿verdad?, que viene a cambiarle el panorama y se abre un nuevo mundo para él. Incluso se comienza hasta a indigestar, ¿cierto? Es un personaje redondo desde el punto de vista psicológico, porque es muy complejo psicológicamente, y eso también es interesante de analizar. Y vemos cómo intenta desenredar, ¿cierto?, la madeja de su existencia. Otro personaje ya más bien secundario, pero también tiene un rol principal porque es la amada, ¿verdad?, de Augusto Pérez, es Eugenia Domingo del Arco, que es una joven independiente que trata de vivir con honestidad conforme a sus sentimientos y deseos. Participa en una trampa, o la hace, ¿verdad?, cae en una trampa a Augusto, ¿verdad?, porque si al final, y esto alerta de spoiler, le hace una mala pasada, ¿cierto?
se termina yendo finalmente con su novio y dejando de lado a Augusto Pérez, ¿verdad? Y este había hecho todo para ayudar al novio, buscar trabajo, etc. Y finalmente lo engaña. Uh-huh. Víctor Gotti, que es el amigo y confidente de Augusto, resulta un personaje tan ambiguo, ¿verdad? Porque tiene muchas características, aparece, a veces les da consejos, tiene sus propias problemáticas, etc. Y también este personaje también adquiere relevancia, ¿cierto? Porque es él el que anuncia la teoría de la nívola, ¿verdad? En este prólogo. Ahí tenemos ya la conexión. Y Unamuno, que es el autor real de la novela, también es un personaje en los 3 últimos capítulos. Ya eso también lo dejamos para el análisis, ¿verdad? Y sobre todo en la parte donde él pide cuentas, ¿verdad? Augusto Pérez sobre su vida, sí, por qué lo quiere destruir, por qué lo quiere matar, etc. ¿Ya? Y vemos, ¿cierto?, la comprobación de finalmente este cuestionamiento sobre la vida y sobre la muerte. Personajes secundarios, Liduvina y Domingo, ¿verdad?, que son los criados de la casa de Augusto, adquieren bastante relevancia, ¿cierto? Porque además de gobernar la casa, porque ya la mamá de Augusto había fallecido, van a realizar diversos consejos, ¿verdad?, a Augusto sobre la vida, sobre lo que debe hacer en sus acciones y para el amor, es decir, le dan el sentido común. Orfeo, que es el perro, ¿verdad?, y confidente de Augusto, y que va a ser su amigo fiel, ¿verdad? Y también adquiere un carácter relevante hacia el final de la obra, porque él también tiene su pensamiento propio. Mauricio es el novio de Eugenia, él un hombre que apoyaba la posición social, cierto, se apoya en su posición social, en la de Augusto Pérez, y para que éste le consiga trabajo, y además obviamente es el novio de Eugenia, ¿ya? Y finalmente que se burla de Augusto. Rosario era la criada, o la planchadora, ¿verdad?, que también forma parte de este cuarteto amoroso, ¿verdad?, de problemática amorosa, donde se enamora de Augusto, pero y tiene una especie de relación con él, pero sabe que en realidad él ama finalmente a Eugenia, no a ella. Orfeo entonces era este perro hallado en la caja por Augusto, acompañado de que acompañan estos soliloquios, ¿verdad?, a su dueño, ¿ya? Y que obviamente aparece en el epílogo. Margarita era la portera de la casa de los tíos de Eugenia y su intervención aparece puntualmente, ¿verdad?, en el único momento en que ella le explica, le dice quién era Eugenia, le habla un poco de con quién vivía, etc. Y obviamente al principio le agradece y así Augusto, y así empieza toda esta relación. En la casa, visitando la casa de Eugenia. El tío Fermín y Hermelinda son los tíos de Eugenia que serán confidentes y partícipes para que Unamuno consiga la aceptación finalmente de ella, y ahí constantemente van a intervenir para que ésta termine aceptándolo. Técnica literaria importante, monólogo, las descripciones, ¿verdad? Y obviamente los monólogos, ¿ya? El siguiente ejemplo, pongamos atención. Ahí se detuvo a la puerta de una casa donde había entrado la querida moza, que le llevara imantado detrás de sus ojos, y entonces se dio cuenta Augusto de que la había venido siguiendo. La portera de la casa le miraba con ojillos maliciosos, y aquella mirada le sugirió a Augusto lo que entonces debía hacer. Esta Cervera aguarda, se dijo, que le pregunte por el nombre y circunstancia de esta señorita a que he venido siguiendo, y ciertamente esto es lo que procede ahora. Otra cosa sería dejar mi seguimiento sin coronación, y eso no. Las obras deben acabarse, odio lo imperfecto. Esto se refiere, ¿verdad?, es un monólogo porque nos adentramos dentro del pensamiento y fue cedido, ¿verdad?, este monólogo, la palabra, desde el narrador a este personaje. Entonces también a eso se refiere con este carácter nivolesco, ¿verdad?, en esta especie de monólogo, pero que a la vez es un diálogo, ¿ya?, o estilo indirecto libre en realidad. Finalmente, otra técnica es el quiebre con la ficción, ¿verdad?, y ocurre hacia el final, los 3 últimos capítulos, ¿cierto?, de Nívola o Niebla, que Augusto viaja a Salamanca para entrevistarse con Unamuno, el autor, cierto, de la novela y de un ensayo sobre el suicidio que le parecía muy interesante. O sea, eso fue la primera motivación, ¿verdad?, de que Augusto Pérez viajara a ver a Unamuno. Al percatarse, ¿verdad?, cierto, que Unamuno es el autor de sus propias vivencias, lo amenaza con matar. Pero Unamuno lo hace ver que su vida depende de él. Y ahí entra el conflicto entre autor y personaje, realidad y ficción, que también es interesante para abordar en un ensayo. Y obviamente ahí él decide rebelarse. Pero Augusto le pide clemencia. Y de paso le recuerda que él también morirá. O sea, ahí viene la reflexión nuevamente sobre la muerte. Ya, recordar que son de las
problemáticas, las temáticas propias de Unamuno también. Toma finalmente el tren de vuelta a casa, angustiado por el paso del tiempo y cercanía de la muerte. Ya en casa come hasta no poder más, se acuesta en la cama, se despierta de súbito y cae muerto acto seguido. O sea, aquí ya desfallece. ¿Ya? Su perro Orfeo muere también a su lado y hasta ahí llega el final de la historia y finalmente después el epílogo. Finalmente, para ya llegando al final de esta clase, ¿cierto? Algunas preguntas para su reflexión. La invitación, ¿verdad?, es a cuestionarse sobre el sentido de la vida, de la obra, de esta literatura. O sea, la idea es que todos los temas abordados acá les vayan sirviendo para escoger cuál les parece más interesante. También pueden proponer otros, ¿ya? Pero eso es decisión de ustedes, ¿ya? Y cualquier duda me pueden consultar a mi correo vía Classroom, ¿ya? Bueno, esperando que el material les sirva y que haya sido de su agrado, nos vemos próximamente. Cuídense.